Son las 7 de la noche con 7 minutos. Iniciamos nuestro diálogo político junto al asambleísta del Partido Social Cristiano en Alianza con Madera de Guerrero, Vicente Tayano. Muy buenas noches, asambleísta. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por formar parte de nuestro diálogo político. ¿Qué tal, Gaby? Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Un saludo para todos los oyentes. Asambleísta, yo creo que hay muchos temas en la palestra política para dialogar hoy, pero me gustaría empezar con el más reciente con respecto a su bloque, que fue la reunión que sostuvo la expresidenciable Cynthia Viteri con Lenín Moreno en el marco de este diálogo nacional. En este caso, pues enfocado a la problemática de drogas. Usted estuvo presente ahí. Le pregunto entonces, asambleísta, de los puntos más importantes que se trataron en esa reunión, ¿cuáles hoy son compromiso fuerte y fijo de su bloque? Bueno, el país necesita diálogo y necesitamos puntos de encuentro para resolver los problemas de los ecuatorianos. Y nos juntó uno de los más grandes problemas que hoy afronta nuestra niñez y nuestra adolescencia y la sociedad en general, que es el consumo de drogas, indiscutiblemente el microtráfico en el Ecuador y fundamentalmente en los barrios populares de Guayaquil está alcanzando niveles exorbitantes y estamos perdiendo generaciones enteras en el consumo de drogas como la H, por ejemplo. Y precisamente eso nos convocó a dialogar con el presidente, un punto de encuentro en que es necesario revisar la normativa vigente e inclusive ir mucho más allá. Tenemos que trabajar en generar y construir una verdadera política de Estado para trabajar en el combate a las drogas, no solo punitivamente a través de la aplicación de la ley, que es lo que nosotros hemos propuesto en la Asamblea, sino también en campañas de prevención y que verdaderamente las personas que padecen de adicciones sean rehabilitados y tratados en debida forma por el Estado. Un dato importante, Gaby, por ejemplo, en el Ecuador, para tratar este tan grave problema solo existen 107 centros para todo el Ecuador. Y de esos 107 centros en los que se pueden tratar a personas con adicciones, solo 10 son públicos, es decir, que solo 10 provienen del Estado. Los 97 son clínicas particulares. Por lo tanto, alrededor de esa temática conversamos, hay una gran apertura, también una gran preocupación por parte del presidente Moreno. Cynthia Viteri en su campaña dentro de las propuestas del cambio positivo se refirió a tratar este problema y nosotros le ofrecimos a las madres y a los padres del Ecuador algo: acoger su clamor y eliminar una tabla. Yo he presentado la semana pasada un proyecto de ley reformatoria al Código Penal precisamente para eliminar estas tablas de consumo y estas tablas de tenencia, que lo que hicieron fue abrir la puerta a una nueva modalidad delictual que hoy se llama microtráfico, que está consumiendo a nuestros jóvenes y que está prácticamente tomando escuelas y colegios. Asambleísta, esta puede sonar un poco delicado en caso de que Alianza País, que no es que ha defendido la tabla, pero está de acuerdo, puesto que es una tabla propuesta incluso por organismos internacionales y se modificó en su momento en la anterior presidencia del expresidente Rafael Correa. En caso de que no accedan a eliminar la tabla, sino nuevamente a reajustarla, ¿igual ustedes van a mantener este diálogo con el gobierno? Sí, nosotros manifestamos que esa era nuestra propuesta, porque había sido acoger el clamor ciudadano. Definitivamente hemos iniciado un proceso de diálogo que se construye en un proceso de trabajo para llegar no solo a la reforma legal, a un consenso para la reforma legal, y que eso se tiene que dar al interior de la Asamblea, sino también para la elaboración de verdaderas políticas en las que tiene que intervenir la Asamblea, tiene que intervenir el Ejecutivo a través de los ministerios pertinentes, el Ministerio de Salud, fundamentalmente la Secretaría Técnica de Drogas, el Ministerio de Educación. Es decir, todos tenemos que articular esfuerzos. Hemos iniciado un proceso de trabajo que va a sentarse en mesas de diálogo que van a ser lideradas por la Secretaria Técnica de Drogas, la doctora Lady Zúñiga, y nosotros estamos conscientes que tenemos que ceder posiciones fundamentalmente para poder tener un producto final bueno. ¿Por qué existen tablas? Primero, por la necesidad de aplicar un mandato constitucional, es decir, que las adicciones sean tratadas como un problema de salud pública por un lado, y por otro lado que no se criminalice el consumidor, es decir, que cuando un consumidor sea aprehendido no sea juzgado penalmente ni tenga una sentencia condenatoria, pero el Estado allí está fallando. Existe la norma para no apresarlo, para no procesarlo, pero no estamos recibiendo el tratamiento adecuado porque faltan políticas adecuadas y obviamente hay que conseguir recursos para poder trabajar fundamentalmente en rehabilitación. Así es que esos son puntos de encuentro que ya los tenemos en la mesa de discusión y que esperamos puedan obviamente ser consensuados. Ahora, hay grandes problemas con la existencia real de estas tablas.
Hay dos tablas, Gaby, y quienes nos están escuchando tienen que tenerlo claro. Hay una tabla que existe desde el año 2013 que establece cantidades mínimas que una persona puede poseer para consumo personal, por ejemplo, hasta 10 gramos de marihuana. Pero hay otra tabla que sirve para sancionar el tráfico de drogas y establece también cantidades, pero aquí hay una contradicción. La misma cantidad que un ciudadano puede tener, de acuerdo a la tabla de tenencia para uso personal, es la misma cantidad que es sancionada como tráfico de mínima escala en la tabla sancionatoria. Es decir, cuando una persona la aprenden en la calle con 10 gramos de marihuana, el juez no sabe si aplicarle la tabla por consumidor o la tabla por traficante. O sea, o es víctima o es victimario. Esas son las incoherencias que a nosotros nos han llevado a proponer que se elimine la tabla. Y, por ejemplo, la primera tabla para sancionar el consumo fue expedida en el 2014. Y, por ejemplo, usted podía tener 300 gramos de marihuana. Y la segunda tabla, que fue reformada hasta noviembre del 2015, ahora usted puede tener 20 gramos. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál fue el parámetro técnico, cuál fue el estudio científico que llevó a la Secretaría Técnica de Drogas primero a establecer que eran 300, después que eran 30, después que ahora son 20 y que van a terminar en 10? Por lo tanto, estos son los temas que nos tiene ahora en la mesa de discusión precisamente para tratar esta problemática en la manera de vida. Pero reitero, Gaby, esto no solo pasa por la reforma legal. Nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente en prevención, porque la prevención es el mejor camino para resolver este problema. Y también en el tratamiento, ¿no? Usted lo decía, que solamente hayan 10 instituciones que sean públicas de rehabilitación. Sí. Es preocupante. Asambleísta, hay muchas otras cosas también de que hablar. Yo creo que el tiempo no nos apremia, pero en este caso me gustaría ir rápidamente a cuestiones de la Asamblea. Ayer, se votó esta ley que impide a los funcionarios públicos tener bienes o capitales en paraísos fiscales. Y es raro verse que en la Asamblea Nacional, que ha tenido mayoría de Alianza País en los últimos años, se haya dado una votación como esta, 107 votos a favor y 18 votos en contra, me parece, la mayoría pues del bloque, creo. Le pregunto sobre esta ley en particular, cómo se manifestó su bloque y por qué. Nosotros votamos favorablemente por esta ley, fundamentalmente porque era la aplicación de un mandato ciudadano. En las elecciones del 19 de febrero, en primera vuelta, a los ecuatorianos se nos preguntó a través de una consulta popular si estábamos de acuerdo en que un funcionario público, ya sea un empleado o un dignatario de elección popular, como un alcalde, un prefecto, un asambleísta, un concejal, no pueda tener bienes ni capitales en paraísos fiscales. El 55% de los ecuatorianos votó a favor de esa consulta popular y lo que le tocaba a la Asamblea era expedir la ley que permita aplicar en debida forma ese mandato ciudadano. Así es que nosotros, cumpliendo la voluntad del ciudadano, más allá de que presentamos muchas observaciones, votamos a favor del proyecto de ley, lo cual no es extraño. Yo creo que en la Asamblea hay que votar por todo aquello que beneficie al país y que sea ejercicio de derechos, y obviamente no podemos votar por lo que quiera perjudicar al país, y esa siempre va a ser la posición del bloque de la 6 Madera Guerrero. Ahora, esto me lleva a pensar también en la división. Eso es lo que se ha hablado en los últimos días, ha salido en las redes sociales, ha salido en los medios de comunicación, este roce que existe hoy entre el expresidente y el vicepresidente actual. Con esto pues cambiamos un poco la lid de la conversación para hablar incluso de esta sensación de que hay una división dentro del bloque oficialista Alianza País. ¿Cómo lo ve usted? Es evidente que hay un cruce de criterios y de actitudes. Yo creo que el presidente Moreno ha marcado distancia, al menos en la forma, en su proceder, y eso no solo al expresidente Correa, sino a algunos militantes importantes dentro del bloque de Alianza País les ha molestado. Un llamado al diálogo que se vuelve necesario, porque el país no necesita confrontación, el país necesita que las autoridades se sienten a dialogar. Precisamente eso es lo normal. Había muchas personas, por ejemplo, que en el caso de la reunión que mantuvieron hace 2 semanas, el presidente Moreno y el alcalde Nebot, o el presidente Moreno y el alcalde de Rodas, o el presidente Moreno y el alcalde Cabrera de Cuenca, se sentían asombrados. Es que eso es lo normal. Lo normal es que las autoridades se sienten a tratar los problemas locales y los problemas nacionales para encontrar una solución y encauzar esfuerzos. Lo anormal fue lo que sucedió 10 años con el régimen de Correa.
un divorcio totalmente en el caso de Guayaquil entre la autoridad local y la autoridad central, y los únicos perjudicados podían haber sido los ciudadanos. Gracias a Dios, Guayaquil tiene una administración coherente, tiene un buen alcalde que supo cuidar los recursos, supo defender y hacer defender las rentas de la ciudad, los derechos de la ciudad, y por eso Guayaquil siguió avanzando. Pero eso no ocurrió con otras ciudades. Por lo tanto, me parece sectarismo de parte de aquellos integrantes de Alianza País que cuestionan el diálogo. Claro está que ellos tienen una línea ideológica, es un problema que tienen que resolver casa adentro, pero definitivamente no puede ser un problema que vaya a bloquear un ejercicio de gobernabilidad, un ejercicio de diálogo y de consenso que tanta falta le hace al país. Abogado, sobre este diálogo nacional que mantuvo incluso hace pocos días con la expresidenciable de su bloque, Cynthia Viteri, me gustaría tener también su opinión de lo que estaría por venir y también de aquella solicitud que, según ha dicho Guillermo Lasso, no ha llegado hasta él, pero ha sido una solicitud que la cabeza de Semplades ha dicho que se hizo formal de parte de Lenín Moreno. Este diálogo, usted ya acaba de decir que lo aplaude, pero no puede quedarse solamente en esta instancia, tiene que seguir avanzando. ¿Y usted cree que esto incluya sacrificio de algo? Bueno, definitivamente hay que sacrificar posiciones, hay que dejar lo partidista y lo ideológico de lado y pensar que el diálogo tiene que beneficiar exclusivamente a los ciudadanos. Y en el caso concreto, nosotros no solo le planteamos al presidente la problemática de drogas y que puntualmente hemos convenido en empezar a trabajar, en analizar su propuesta, en analizar nuestra propuesta y poder construir no solo una norma que permita ayudar a resolver el problema, sino que se cree una política de Estado, no una política de gobierno, algo que vaya a permanecer a través del tiempo para que el Ecuador verdaderamente tenga políticas en la prevención, el combate de las drogas y el tratamiento a los consumidores. Tratamos otros temas importantes como por ejemplo nuestro proyecto de ley que fue presentado por el bloque a través de la asambleísta Cristina Reyes para devolverle el derecho a los trabajadores privados a que puedan cobrar sus utilidades en un porcentaje de hasta el 15%. Hoy eso está limitado a un número determinado de remuneraciones básicas unificadas, me parece que son 22, un tope que no llega más arriba de los $8.500. El saldo restante supuestamente va para el Estado, para pagar prestaciones a las amas de casa. Por lo tanto, ese es un tema que nos tiene que sentar a discutir y tenemos que revisarlo precisamente para que no se sigan contrayendo derechos. Por otro lado, también hablamos con el presidente Moreno y lo tomó de buena manera el hecho de que no solo los jóvenes puedan acceder libremente a la universidad y escoger la carrera que quieran estudiar, sino que para que puedan acceder en igualdad de condiciones tenemos que regresar al modelo del curso propedéutico, lo que antes se llamaba un preuniversitario, para que luego sí la universidad, una vez que uno escogió su carrera, y a las especializaciones, ¿no? Indiscutiblemente le tome un examen en ese sentido. El presidente Moreno estaba totalmente de acuerdo, de hecho nos comentó que ya estaba manejando el asunto, nos van a llamar para volver a tratar esa temática porque también desde la Asamblea, a través de la legisladora Dayana Pazley, presentamos ya un proyecto precisamente en ese sentido. Por lo tanto, son tesis de trabajo que nos tienen que llevar a un encuentro en las que probablemente haya que mejorar los textos, haya que ceder posiciones, pero jamás podemos ceder en lo fundamental, que es luchar por esos derechos que están adquiridos y que lamentablemente fueron conculcados con malas reformas legales en estos 10 años de asamblea que acabamos de pasar. Asambleísta Tayano, le voy a pedir que nos vayamos a un pequeño corte para retomar este diálogo unos minutos más. Claro que sí. 7:20 seguimos en este diálogo con el abogado Vicente Tayano, asambleísta del bloque del Partido Social Cristiano en Alianza Comadera de Guerrero. Ya regresamos. Beneficios de un abrazo. Genera bienestar, mejora el flujo sanguíneo, proporciona seguridad y confianza, alivia tensiones, disminuye el estrés, mejora el autoestima y lo mejor es recíproco. Abracémonos, vivamos los mejores momentos. Estos son Abrazos Forever. Un espacio publicitario. Hoy puede ser el mejor día de tu vida. Intercambia sonrisas. Comparte buenos deseos. Crea momentos que te gusten. Si algo no te gusta, cámbialo. Haz lo que amas. Vive nuevas experiencias y lánzate a la aventura sin pensarlo.
Viaja, regala, compra, disfruta, sueña, porque tienes el respaldo para hacerlo realidad. Porque con Bancar, nadie te quita lo vivido. Soy Máximo Banguera y a mis hijos nunca les falta Ponimata Plus en sus partidos, porque tiene vitamina del complejo B para estar máximo en defensas y que así sean goleadores en cualquier partido, así llueva o haga frío. Ponimata Plus, máximo en todo. El Registro de la Propiedad Municipal comunica a los usuarios que han ingresado escrituras para su inscripción. Que una vez terminado el proceso de actualización de datos del nuevo propietario, automáticamente se actualiza también en el sistema informático catastral. Por esta razón, ya no será necesario que el propietario del predio haga catastrar las escrituras llevándolas a las ventanillas de la subdirección de catastro una vez que estén inscritas. Las personas interesadas en el certificado de avalúos y registro con la respectiva información lo podrán solicitar de forma digital dentro de 5 días laborables por medio de la web municipal. Así ahorrarás tiempo y dinero gracias a la modernización impulsada por el abogado Jaime Nebot Savi, alcalde de Guayaquil, pensando siempre en una ciudad digital. Registro de la Propiedad Municipal de Guayaquil en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, nuestro compromiso es con la salud de los niños. 113 años de experiencia nos han llevado a ser el centro pediátrico más completo del país. Contamos con más de 40 especialidades y la más moderna e innovadora tecnología al cuidado de sus hijos. Recuerda que al preferir nuestros servicios contribuyes enormemente con la obra social que realiza la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert. Visítenos en la Ciudadela Atrazana, Avenida Roberto Gilbert y Nicasio Safadi. Por años estuvo oculto. La historia secreta de los Transformers. Una película de Michael Bay. ¡Optimus! ¿Qué estás haciendo? Para que mi mundo viva, la Tierra debe morir. Esta es la batalla final. Ese no es Optimus. Debemos encontrarlo. Tal vez no sea buena idea. ¡No abandonaremos a Prime! Transformers, El Último Caballero, 21 de julio, solo en cines. Fue un espacio publicitario. La portada informativa FM está al borde de la noche. Forever es mucho más. Seguimos a nuestro diálogo con el asambleísta Vicente Tayano. Él es integrante además de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Asambleísta, le decía, extender un poquito más esta entrevista para hablar de otros temas que ustedes tienen en visión como bloque, y uno de ellos es la reforma a la ley de comunicación, una reforma que ha sido propuesta también desde otros sectores, no solo de oposición. Incluso hay una cabeza ahí importante, el prefecto actual del Guayas, Jimmy Jairala, que ha llevado a cabo una campaña grande junto con comunicadores, que la ha llevado a diferentes ciudades para discutir esta normativa. ¿Cuál es la propuesta de su bloque en particular? Nosotros estamos conscientes que uno de los problemas de la ley es la existencia de estos estamentos administrativos como Cordicom, por ejemplo, que simplemente se vuelven en estamentos persecutores, pero la reforma tiene que ir mucho más allá. El problema también son las sanciones que pueden llegar inclusive a la incautación de un medio, me refiero por los valores, porque se duplican, se cuatriplican y pueden llevar a quebrar un medio. Nosotros siempre hemos puesto sobre la mesa la tesis de que esa ley tiene que ser reformada, hay que rescatar lo bueno y expedir un nuevo marco normativo, y en eso nos encontramos trabajando, por un lado. Y por otro lado, en algo que es fundamental, nosotros le vamos a hacer llegar al presidente Moreno una propuesta desde lo económico. ¿Cuál es nuestra visión en ese sentido en relación a la carga tributaria, los impuestos que hay que eliminar, los que tenemos que reducir y cómo podemos generar incentivos? Ese sí es un tema importante, ese es un tema que, si bien es cierto, de acuerdo a la ley, no puede ser propuesto vía asamblea porque los legisladores no tenemos iniciativa en materia tributaria y económica, más sí lo tiene el presidente de la República. Nosotros le vamos a hacer llegar formalmente como bloque nuestra visión, puntos de vista que fueron expuestos por Cintia Viteri durante la campaña presidencial dentro de las propuestas del cambio positivo. Eliminación del impuesto a la renta. Eliminación del impuesto a la renta, del impuesto a salida de capitales, creación de incentivos para nuevos emprendimientos, fundamentalmente en zonas fronterizas, en otros polos de desarrollo, Manabí, Esmeraldas, la provincia del Carchi, la provincia del Oro. Y obviamente crear verdaderamente seguridad jurídica, porque si nosotros estamos
dando señales de confianza, vamos a traer capital. Si no hay estabilidad, si no hay reglas claras, si no hay seguridad jurídica, nadie va a venir a poner su dinero. Por ejemplo, es una contradicción hacer un llamado a que alguien traiga dinero al Ecuador, ahí sí es bueno, pero cuando esa persona que pudo haberlo traído, que pagó impuestos en el país, que generó plazas de trabajo por cualquier motivo, por una reinversión, quiere sacar ese capital, lo estamos castigando con un impuesto que se vuelve un impuesto no a la salida, sino se vuelve un impuesto al ingreso de capitales. Esas son las temáticas que en lo económico tenemos que conversar con el presidente. También en el tema laboral tenemos que revisar las modalidades laborales. Hay que definitivamente flexibilizar, obviamente de manera responsable, pagando las cargas sociales, la formulación de modalidades contractuales. Tenemos que revisar legislación adecuada en contrato a horas, ese contrato a plazo indefinido, que para ellos es una conquista desde lo ideológico. La respuesta o la consecuencia es que en lugar de generarse más plazas de trabajo, se ha disminuido la oferta laboral. ¿Por qué? Porque un empresario que antes podía establecer un contrato a plazo fijo, hoy tiene la obligatoriedad de firmar un contrato indefinido. Esos son los temas en lo económico, en lo productivo, que nos tienen que abocar a conversar y que nosotros también lo vamos a plantear responsablemente como bloque al presidente de la República, tomando ese extendido de mano, tomando ese llamado al diálogo, porque fundamentalmente conversando y dialogando es que vamos a encontrar puntos de encuentro. Cómo se llega a consensos. Me gustaría tener como punto final de esta entrevista, asambleísta, el tema que ha sido, yo creo que va a ser el tema del año. El caso Odebrecht, este caso de corrupción que ha generado muchas cosas que se han dicho, incluso tensión y roces entre políticos de un mismo bando, si podríamos llamarle así, y también denuncias que parten de la oposición frente al oficialismo. Hay mucho que se está moviendo actualmente, las comisiones que se han creado, bueno, en este caso este grupo que se ha creado en la Asamblea Nacional y que se espera viaje a Brasil y Estados Unidos para recopilar más información sobre el caso de Odebrecht. Está también la Fiscalía investigando, se supone que la Contraloría también debe estar haciendo lo suyo, hay un juicio político en contra del excontralor, pero también hay una solicitud de juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Y sobre este punto, y ya teniendo en background todo lo que está sucediendo, la posición de ustedes ha sido de sumarse a esta solicitud de juicio político. ¿Por qué? La corrupción es una lacra que hay que perseguirla y sancionarla con todo el rigor de la ley. Y no se la sanciona con entrevistas, no se la sanciona con aplausos, no se la sanciona con discursos, ni siquiera con acusaciones. Nosotros votamos en favor de la censura en el juicio político al excontralor Carlos Pollitt, precisamente porque consideramos que era parte de toda esta problemática de Odebrecht y que hubo incumplimiento de responsabilidad, y estuvo nuestro voto allí. Nos hemos sumado al enjuiciamiento político al vicepresidente Jorge Glass porque todo este escándalo, todo este atraco se ha dado no solo en Odebrecht, sino en áreas estratégicas que se encontraban por un decreto presidencial bajo la tutela, la vigilancia, la rectoría del vicepresidente de la República, sumados ciertos indicios de una investigación penal que probablemente puedan vincularlo. Digo probablemente porque no es un tema cierto, él todavía goza de la presunción de inocencia y no podemos hacer acusaciones sin tener las pruebas, pero al menos hay allí un olfato de que algo no está bien cuando un familiar muy cercano en el proceso de manera expresa manifiesta que a través de la Fiscalía se manifiesta, de que él recibió alrededor de $13 millones en comisiones porque valiéndose de un parentesco con un alto funcionario pudo permitir que Odebrecht tenga acceso a contratos. Ahora, el problema de Odebrecht es bastante serio, se vuelve complicado, hay muy poca información que maneja la Asamblea y yo creo que en ese sentido muy poco o nada puede hacer la Asamblea porque, como decimos en la calle, la pelota está en la cancha de la justicia, está en la cancha de la Fiscalía se encuentra llevando adelante los procesos penales en esa etapa, otras investigaciones que aún son reservadas, por eso no podemos tener información, ha suscrito acuerdos de cooperación, entiendo que con Odebrecht, con funcionarios de Odebrecht y con la propia justicia brasilera, lo que se conocen como delaciones, para que estas personas den información. Dijo el fiscal Vaca en su comparecencia a la Asamblea, yo pude participar en esa comparecencia, de que él está recibiendo información de Odebrecht y que no hay ningún beneficio a cambio para los funcionarios de Odebrecht, que están dando información de quiénes han sido los funcionarios públicos que durante todo este tiempo han permitido que Odebrecht pueda acceder a contratos en el Ecuador. Lo que a mí me preocupa es que hay procesamiento, sí, por ahí hay unos cuantos presos,
otros peces gordos están fuera, coincidentemente casi todos en Miami, pero no hay ningún procesado por parte del Estado ecuatoriano en relación a la compañía Odebrecht. Hasta ahorita no encuentro ningún nombre de algún funcionario o representante importante de la compañía corruptora en el país. Esos son temas que obviamente la Fiscalía tiene que responderle al país y nosotros como Asamblea tenemos que estar expectantes para hacer en lo que nos corresponde, que es exclusivamente el control político, lo que podamos hacer. Yo creo que tenemos que seguir presionando para que la justicia de manera independiente, de manera ágil, sancione a todos. Cuidado, aquí caen algunos y no caen todos, porque hay una muletilla, la famosa lista. Todo el mundo habla de una lista, pero el fiscal del Estado dijo que no existe tal lista, que lo que existe es revelación de información en casos puntuales referentes y que tiene que ser contrastado. Referente a contratos puntuales y que hay que investigarlo. Entendemos que eso tome su tiempo. En Brasil es una investigación que ya lleva muchos años. También algunos años tiene la investigación en el Departamento de Justicia. Lo que es cierto es que Odebrecht en más de 12 países de América ha operado de la misma manera. Es un evidente caso de corrupción y el Ecuador tiene que llegar hasta las últimas consecuencias en este tema. Y para finalizar, ¿usted cree que debe investigarse también los años anteriores en los que estuvo Odebrecht en el país? Entonces, ¿considera usted importante investigar esos años anteriores en los que estuvo la empresa aquí? Hay que investigar todo aquello que sea necesario, siempre y cuando dentro del margen de la ley, porque no vamos a obtener ningún resultado más allá que alarmar a la opinión pública si jurídicamente, aún teniendo información, no se pueden procesar casos, porque esto termina en una esfera de un juicio penal y los delitos tienen un tiempo para ser perseguidos. Cuando ese tiempo excede, aplica la figura de la prescripción. Por lo tanto, hay que procesar todo aquello que jurídicamente sea posible y de hecho entendemos que va a ser todo posible desde 1998 en adelante, en la que la Constitución de 1998 declaró que los delitos de enriquecimiento ilícito, de peculado, de cohecho y de concusión eran imprescriptibles. Así es que nosotros estamos en esa línea, hay que sancionar al que haya que sancionar en investigaciones serias, pero en este momento, lamentablemente, al país entero no le queda nada más que confiar en la institucionalidad, en la seriedad de la Fiscalía General del Estado, que es quien, como en la calle decimos, tiene el sartén por el mango. Muchísimas gracias, asambleísta, por este diálogo político importante, pues tratar estos temas que hoy son noticia en nuestro país. A ustedes, muchas gracias. Estábamos conversando con el asambleísta Vicente Tayano, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, asambleísta del PCC Madera de Guerrero.